El proyecto se llama Decresim, que viene de un acrónimo que significa más o menos las siglas de lo que venimos haciendo dentro del propio proyecto. Consiste en emplear moléculas magnéticas para entender mejor ciertos fenómenos cuánticos. Nosotros lo que pretendemos es utilizar moléculas, ¿de acuerdo?, para primero estudiar una serie de fenómenos para tratar de comprenderlos y una vez lo tengamos hecho, a partir de ahí, tratar de desarrollar los fundamentos de futuras tecnologías. En el proyecto trabajan directamente alrededor de una docena de personas, digamos, como investigadores, pero hay que pensar también que el número no se puede cerrar, por un lado, porque hay siempre muchas colaboraciones y, por otro lado, porque no podríamos funcionar pues, sin toda una serie de infraestructuras, de secretaría, personal de limpieza, etc. Entonces, pues una docena de personas o, no sé, 100. Mi nombre es Elena Prima y soy la persona encargada en medir el comportamiento cuántico de las moléculas magnéticas que otros miembros de mi equipo sintetizan. Y esta caracterización se basa en utilizo la tecnología espectroscopía de resonancia paramagnética pulsada, que es una tecnología muy parecida a la que utilizan los hospitales en los aparatos de resonancia magnética. Estoy haciendo doctorado aquí, preparando los compuestos químicos, son metálicos, óxidos, cuando los teóricos diseño y yo prepararlo, por ejemplo en sólido o en solución, cualquier manera ellos quieren, para luego poder medir las propiedades. Yo me encargo de sintetizar unas pequeñas proteínas que se llaman péptidos, que gracias a las propiedades que tienen de unión a unos metales, son adecuadas para poder luego ser medidas según la técnica de EPR, y nos interesan estas proteínas porque tienen unas características que las hacen que puedan ser organizadas estructuralmente en forma tridimensional. Podemos determinar dónde queremos que estén en el espacio. Mi parte concretamente consiste en obtenerlas a partir de bacterias, porque hay formas también sintéticas de obtenerlas, pero es una forma mucho más barata y fácil de obtener en el laboratorio a partir de bacterias. El campo de investigación en el que trabajamos estamos a mitad camino entre el magnetismo molecular y la computación cuántica o los fenómenos cuánticos. Ejemplos muy llamativos de esto serían lo que llaman la biología cuántica, donde se sabe desde hace unos años que la fotosíntesis en las plantas o las brújulas que usan los pájaros migratorios para orientarse están basados en fenómenos de la mecánica cuántica. Nuestro campo de investigación sería la computación cuántica, pero dentro de la computación cuántica existen más subcampos. En nuestro caso sería computación cuántica utilizando moléculas magnéticas. Como ejemplos de computación cuántica, moléculas magnéticas todavía están en fase experimental, sin embargo, los mismos fenómenos físicos que digamos rigen esta área de conocimiento que está hoy en día investigándose son muy similares a tecnologías que ya se están explotando en la actualidad. Por ejemplo, casos muy conocidos podrían ser el de la resonancia magnética en hospitales, que ya se están, digamos, utilizando a nivel comercial y que son fenómenos que también son muy similares a los que queremos o pretendemos estudiar. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto que involucra a varios grupos europeos, donde queremos una colaboración entre químicos y físicos para integrar nuestras moléculas con otros sistemas más propios de la física, buscando combinar las ventajas de diferentes candidatos de hardware a la computación cuántica. Es muy importante porque la miniaturización de los sistemas electrónicos es una cosa que se ha venido intentando y se ha venido consiguiendo desde hace 50 años y
Se ha visto efectivamente que, digamos, los procesadores han ido disminuyendo cada vez de tamaño progresivamente y hay un límite, esto se llama la ley de Moore, es bastante conocido, un límite en el que se cree que no se va a poder bajar más, pero todo este tipo de estudios que nosotros estamos haciendo, junto con el que hacen muchísimas otras personas en el mundo, permitirá acceder a nuevas posibilidades de computación, de almacenamiento y de procesamiento de datos. El proyecto es importante, no solo el nuestro, sino todo el campo, porque constituye o va a dar pie, pensamos, a lo que será la segunda revolución cuántica. Nuestro proyecto concreto, a mí me parece llamativo el hecho de, siendo tan pocas personas implicadas, que es bastante interdisciplinar. Entonces tenemos una parte muy importante de química, pero también tenemos una parte muy importante de física y, aunque sean unas trazas, pues también de matemáticas. Nosotros de CRESIM, en un futuro, esperamos pues, que nuestra investigación se continúe pues, mediante la contribución de nuevos proyectos, pues, ya sean nacionales o internacionales, que permitan la continuación del desarrollo de esta tecnología. Para nosotros concretamente, a mí me llamaría la atención buscar, si es posible, algo de lo que estamos aprendiendo, utilizarlo, de lo que estamos aprendiendo sobre procesos cuánticos, utilizarlo para avanzar en energías limpias o en energías renovables.